Buenas noches, Gustavo Lázari, gracias por estar. La última vez que hablamos acá, bueno, vos sos un empresario de la alimentación, hablábamos de que estaban todos los restaurantes cerrados, muy mal estabas. ¿Se reactiva de a poco la actividad o no? Mira, muy marginalmente, porque en realidad se reactiva y hay restaurantes y comercios están abriendo al 20, 25%, pero ya acumulan 180 días de gastos insalvables. No, la economía desde la cuarentena fue un desastre. Yo no puedo hablar de temas epidemiológicos, ya te dije, me llevé biología todos los años, no tengo autoridad ni moral ni intelectual para hablar del tema. Pero la realidad es que el manejo económico fue un desastre y empezó el primer día cuando permitieron la ruptura total de la cadena de pagos. ¿Y cómo tendrían que haber hecho en ese caso? Tendrían que haber garantizado de alguna manera los libramientos de cheques del sector privado. El sector privado argentino es un sector privado sin bancos, acostumbrado a no tener bancos. Los bancos son agencias de recaudación del gobierno, de este gobierno, el anterior, el que vendrá, chao, ya son sucursales de la AFIP, no sirven. Para el sector privado es algo irrelevante. Y al no tener bancos, al no tener moneda, nuestra forma de financiarnos es con la confianza mutua, los cheques. Al dejar que se caigan todos los cheques, lo primero que al otro día fuimos muchos empresarios al Banco Central y nos dijeron, no, estamos en el promedio histórico. Claro, capo, era fin de semana, ¿no? Pero bueno, cosas de los banqueros centrales. Después vino el tsunami de cheques rechazados y eso rompió la cadena. La cadena, ¿cómo se restaura? Y con pagos de contado, con pagos anticipados, y eso se ralentiza todo. A un negocio que ahora está abriendo, el tipo tiene que levantar cheques del pasado, restablecer relaciones con proveedores, pagar los servicios públicos y todo lo que le cayó como si nada hubiera pasado, un montón de impuestos cayeron como si nada hubiera pasado, y el tipo no se puede levantar. Yo creo que no nos estamos dando cuenta de lo que está pasando en la economía. Vos hablaste de 1,3 millones de personas sin trabajo. En algún momento, en el medio de la cuarentena, el presidente dijo, ¿qué me importa cuánto dura? Esa semana cerraron un montón de negocios. La cuarentena va a durar lo que tenga que durar. Lo que tenga que durar. Quieren decir, vos comerciante, aguantá el alquiler lo que puedas, y si no, no me importa. Eso la traducción al mercado comercial es ese. Y ahora, los inspirados de los diputados, porque tenemos ahora diputados zarpados e inspirados, yo no sé cuál es peor, pero los inspirados, de saco y corbata, que no hacen ninguna obscenidad, nada, te clavan un nuevo impuesto, que para mí es 1000 veces más obsceno que salteño. Eso te quiero preguntar. Primero te quiero preguntar si te alcanza o no, porque hay un universo pyme que no sé si lo alcanza. Pero pará, y después hay mucho empresario queriendo radicarse en Uruguay. Te lo dejo como pregunta. ¿Me la contestás en unos instantes, puede ser? Dale. Dale, vamos y volvemos. Que el espacio que Cristina lidera tiene que estar. Primero porque vamos a hacer, digamos, por un lado porque la quiero, por otro lado porque sé que ha hecho mucho por los que menos tienen. Voy a ser sincera, me duele tener que sentarme en una mesa y explicar por qué robamos, muchachos, robamos, y esto, perdónenme que lo diga así, robamos, y no hay que robar en la política. La plata del pueblo no se toca. Gustavo Lázari, había quedado pendiente la pregunta. ¿Vos a Uruguay no? No. A ver, a Uruguay no voy a ir. Voy a ser el último que se vaya a la Argentina, por supuesto. Pero, ¿tenés conocidos que...? Sí, por supuesto. Hay gente que está consultando, que se está yendo, y es una gran pena porque hay gente que tiene que estar emprendiendo acá. Lo que pasa es que la Argentina es una trituradora y la gente... Si condenamos al que le va bien, si ahora, como decía recién, hace un rato la diputada... ¿querés escucharla? Bueno, dale. Dale. Ponela a Fernanda Vallejos. Dale. Si se rechaza esta iniciativa, si se rechaza esta posibilidad de que esa pequeña porción, ese 0,02% privilegiado de nuestra sociedad contribuya solidariamente a morigerar la situación en la que se encuentra el resto de la sociedad, de la que todos, ese 0,02% y todo el resto de los argentinos y de las argentinas formamos parte de una misma comunidad nacional, entonces, ¿cuáles son los intereses que se están defendiendo? 9.300 millonarios. No, primero que hay falsedades en el discurso de la diputada, porque primero que no son privilegiados. Privilegiados son los que no laburan. Capaz esa gente, ¿a qué se refiere? Trabajó y ganó guita. Segundo, que no es el 0,02% de la población. Eso es una falacia.
Eso puede ser el número hoy, pero el impuesto a la riqueza, que aparte un dato no menor, es un impuesto del número 170, es decir, que tenemos más impuestos que año de la Constitución. Evidentemente algo falla Mirá vos, en la estructura impositiva. Pero dice que es excepcional, Lacha. No es excepcional, va a ser permanente, va a quedar fijo y va a quedar el monto de los 200 millones va a quedar especificado, fijo, como igual a ver, es la historia argentina, igual que el impuesto a los bienes personales. El impuesto a los bienes personales también era para el 0,02, los ricos, los privilegiados, todo un chamullo terrible, y hoy lo paga una cochera. Y este impuesto, si hacer la cuenta bien, si el dólar tuviera el mismo recorrido de 2017 hasta ahora, que lo puede tener en una semana o en 2 días, pues ya a esta altura cualquier cosa puede pasar, este impuesto lo paga un 2 ambiente en Caballito. O sea, si queda establecido el piso de 300 millones de pesos con una devaluación grande del dólar, una persona propietaria de un departamento de 2 ambientes en Caballito pagaría el impuesto a la riqueza. Pero para que quede establecido no tendría que volver a votarse en el Congreso. Porque ¿no es un aporte extraordinario. Bueno, está bien. Chicos, hay chicos Vos mirando. decís que no quiero hablar que el 24 de diciembre... Esto es Papá Noel, esto es la Argentina. O sea, este impuesto va a quedar y va a quedar. Hoy le agarra a los tipos de 3 apellidos, el año que viene a los de 2 y después le agarra a los Pérez, a los González, a todos los Carlitos que van a terminar tributando este impuesto. La Argentina está diseñada así, no hay todos los impuestos tuvieron este chamullo inicial. De estos privilegiados, porque privilegiados son estos, que con una pantallita hacen que laburan. O sea, cuando hay un montón de gente que están que tiene esa guita y no está privilegiada. Cuando subieron el IVA también era para salir. El IVA, si querés rápidamente, el IVA pasó del 18 al 21 y nos metieron el verso que sacaban ingresos brutos, macana, nos enchufaron ingresos brutos igual. Impuesto al cheque, que es un impuesto que se triplicó en un mes. Sí. A ver si entendemos la historia argentina. En un mes pasó de 0,2 al 0,4 al 0,6. También iba a ser por un año. Impuesto a las ganancias era por un año, el año 32. O sea, había corrido el primer mundial, pasaron 20 mundiales y sigue estando impuesto a las ganancias. Este impuesto va a quedar, porque el Estado, perdóname, no le alcanza comiéndose ricos. El Estado necesita comerse pobres, porque Gustavo, son millones de tipos que viven de esta manera. Entonces, ojalá, ¿querés que te firme? Yo te firmo ya mismo un Estado que solamente lo paguen los ricos. En Argentina hay 2.000 ricos locos, listo, tenemos un Estado chiquito así. No existe esa posibilidad. Estos tipos se tienen que comer los pobres. Y la realidad es que se morfan pobres, son una máquina de comerse pobres. Mi pregunta es, ¿vos crees que tiene que haber un sistema impositivo más progresivo que el que tenemos actualmente? No, hay que sacar esa palabra. Esa palabra es la palabra... No, pero recién estaba diciendo lo de los pobres, por eso. No. A ver, primero, en la Argentina hoy se recauda más por impuesto inflacionario a los pobres que por impuesto a las ganancias. Estos tipos que están votando el presupuesto, y vos viste cómo lo que hace mientras vota el presupuesto. Argentina tiene que eliminar 160 impuestos de un saque. Y vos me dirás, es imposible. Imposible que la Argentina funcione con ingreso bruto, con toda esta porquería. Imposible no es. ¿Y cómo recauda el Estado? ¿O cómo se mantiene? Tranquila. Lo único importante es cómo pagan los particulares. Porque cómo recauda el Estado es la pregunta que nos hicimos los últimos 70 años y terminamos como estamos. Siendo una máquina, el fracaso. Argentina son 3 palabras. El fracaso del siglo XX, y duele decirlo, es un país inviable y es un país sin tiempo. Si no hacemos esto, Argentina se prende fuego. Yo te voy a dar un dato. Argentina necesita crear en 6 años 5 millones de puestos de trabajo. Si no los creamos, nos prendemos fuego. 5 millones de puestos de trabajo en 3 años son 3.500 puestos de trabajo por día. ¿Lo vamos a hacer con esta legislación? ¿Con Fernando Vallejo metiendo impuestos? Vos fíjate, el impuesto a la riqueza lo hacen 3 tipos que nunca generaron un mango. Heller, esta y Máximo. Chao, listo, no leo más. ¿Te puedo trasladar una pregunta que me están haciendo amigos míos por el celular? ¿La gente que tiene dólares en un banco hoy, se tiene que quedar tranquila? De ninguna manera. ¿De ninguna manera? Pero de ninguna manera. Está el león, está muerto de hambre y no tiene ni idea cómo hacer para... El gobierno está haciendo una cosa que es una barbaridad, que es cuidar las reservas. Las reservas están para cuidarlas. ¿Qué querés? Planchar los billetes, doblarlos de a uno, enumerarlos. Las reservas están para incrementarlas. En el mundo hay 7.500 millones de tipos muertos de hambre que se mueren por los productos argentinos. La Argentina produce alimentos con eficiencia para abastecer a 400 millones de personas. Tenemos que ir a venderles, tenemos que dejar que progresemos, tenemos que dejar trabajar. No, le clavamos 160 impuestos, 165 con este, 170 con este. Tenemos que crecer, la reserva tiene que crecer. Alberto Fernández parece que quiere planchar los billetes. Está equivocado. No se cuidan las reservas se crecen. Para crecer tenés que dejar laburar a la gente. Gustavo. Una pyme que quiere exportar
tiene que hacer un curso en el MIT para hacer los trámites de Ahora, aduana. perdóname, Es Pancho, inviable. Pancho, déjame hacer una pregunta, porque yo te escucho hablar así y dice, bueno, coincido, la verdad que la gente necesita que alivienen su carga impositiva para producir, para invertir, para generar laburo. Ahora, vos sos preso de una realidad hoy en día que es el gasto fijo que tiene el Estado. Hoy tenés 16 millones, Fernando, entre 16 y 18 millones de personas que viven del Estado, de algún tipo de subsidio, algún tipo de plan social, algún tipo de dinero que el Estado le transfiere. Si vos anulas 160 impuestos, desfinanciás a todo ese sector. No es verdad, pero no importa. Pero ¿por qué no? ¿Por qué no? ¿Con qué lo pagás? Porque nosotros, los economistas son bastante chamulleros, ¿no? Me incluyo en esa profesión, porque hacemos ejercicio de estática comparada que no entendemos nada. Decimos, si con 170 impuestos recaudamos esto, con 5 recaudamos menos. Eso es una regla de 3 simple que es un desastre. Con menos impuestos, con mejores incentivos, con una reforma laboral brutal para el que no tiene trabajo. Brutal. A ese tipo no le puedes cobrar 70% de impuestos, porque no lo va a contratar a nadie. Simple. Brutal. No puedes poner indemnización por despido para el que no tiene laburo. Querés dejar a Perón, Evita, en los que ya están listos, ok, te lo tomo. Pero los que no tienen laburo tenemos que hacer una reforma hasta de piedad. Tenemos que contratar a esos pibes. Para contratar a esa gente tenemos que tener un régimen laboral racional. Además tenemos que desendeudar a las pymes y además tenemos que desregular la economía. 2 pibes sin laburo tienen que poner una empresa en 30 segundos. Punto. Yo tengo un caso de un pibito, tiene 18 años, tuvo que dejar el colegio, tuvo un hijo, para poner un kiosquito en La Matanza tuvo que contratar a un contador, hermano. Entonces no podés, estás matando a la gente. Y todavía no pude cumplir con todos los trámites, pero déjame terminar. Vos bajás la cantidad de impuestos y bajás drásticamente la presión impositiva, te aumenta la base imponible y te aumenta la recaudación. Estos populistas de morondanga que tenemos no se dan cuenta que si nos dejan laburar recaudan más los nabos. Esto es lo que quieren hacer. Cuando se hacen los jugos de naranja, exprime la naranja y la pulveriza. No, campeón, tenés que poner más naranja, pues no te va a salir más jugo. Hasta el polvo la dejas. ¿Viste? El polvito de naranja lo habrán inventado estos. De tanto que le entran al exprimidor. No da. Y la Argentina se les cae en la cara. Lo estamos viendo. Por favor, vean lo que está pasando. Eso te quiero preguntar primero, ya que hablaste de los diputados, si tenés alguna opinión respecto de lo que pasó ayer con el diputado Meri. Pero ya que hablas de la imagen, de la caída de la imagen, vos tenés algunos números, ¿no? Sí, por supuesto. Rápido, si podemos, porque estamos... Tenemos las encuestas de la semana. A ver. Bueno, esta semana hubo 3 encuestas muy interesantes. Vamos a ver Acá tenés primero una que es de una encuestadora Acierto Consultora, que les cuento un poquito la historia porque no es muy conocida. Pertenece a Maximiliano Aguiar Mazzueli, que hasta hace muy poquito, por lo menos, era uno de los principales asesores en comunicación del presidente de Perú, Martín Vizcarra. Ajá. Bueno, esta encuesta muestra claramente la tendencia de caída desde marzo, de fines de marzo, Acá hasta empieza hoy. la cuarentena. Bueno, Exactamente. Ahí empezaba. Bueno. Sigamos, dale. Acá tenemos bueno, Fernández Larreta. esto es la imagen positiva y negativa de uno y otra figura política. Vemos que Alberto Fernández está casi igualado, casi 50-50. Rodríguez Larreta ha sido la figura de los 2 últimos meses que más ha crecido, con 62,8% de imagen positiva. Macri y Cristina siguen los dos muy mal, con alrededor de 60% de negativa. Y vemos por ahí a Patricia Bullrich, que ha tenido un crecimiento interesante, probablemente por el crecimiento de la preocupación por el tema de la inseguridad, 52% de imagen positiva. Te doy un datito que no está en estas encuestas y es muy interesante, el dato para mí de la semana, que es de la encuesta de Sinopsis de Lucas Romero. Dice que aproximadamente el 17% de quienes votaron en octubre al Frente para la Victoria, es decir, a la fórmula Alberto Fernández, Cristina Kirchner, el 17% de los que lo votaron hoy dicen que votarían por otra fuerza política. ¿Cómo se explica esta posición de los desencantados? Se explica porque de este 17%, el 90% tiene una imagen negativa de Cristina Kirchner, a pesar de que la votaron en octubre. El 90% de ese 17% ya no cree más en Cristina. Ese dato es clave. No sé si estás escuchando un ruido de WhatsApp. Beto Valdés, buenas noches. Queremos espiar tu WhatsApp. Estamos con poco tiempo, Beto, así que no creo que escribas largo igual tus fuentes, ¿no? Lo sé. Me vas a obligar a editar. No, acá no editamos.
Lee textual. No, a ver. acá no editamos. ¿De dónde viene el Leo WhatsApp? textual. Del establishment del peronismo, es decir, de la dirigencia sindical y de los gobernadores. ¿Por qué? Porque tienen una lista de reclamos al presidente Alberto Fernández. Paradójicamente, Pancho, son mayores las críticas contra el presidente que contra la propia Cristina. No nos abrió nunca el juego y encima no tenemos interlocutores en la Casa Rosada. Se quedó sin ideas con la pandemia y agarró el libreto de 2014 y está aplicando la misma receta con peores ejecutantes. No le interesa el armado electoral del año próximo y le va a dejar la lapicera a Cristina. Y el dato interesante es que ellos ven como la última esperanza, Pancho, en esto de un Alberto que tome distancias de Cristina, tanto los gobernadores como los gordos de la CGT, a dos hechos fundamentales. El 17 de octubre, ¿quién va a estar en el Salón Felipe Vallese en primera fila en el palco que impulsa Héctor Daer? Que ese día probablemente sea consagrado presidente del Consejo Nacional del Partido Justicialista. Y desde ya te digo, Pancho, que tanto los gordos de la CGT, los independientes como los gobernadores están a full junto con Sergio Massa en el operativo clamor por Martín Redrado y un giro pro mercado. Un poco iluso, ¿no? Gracias, Beto. Un poco iluso. Un abrazo, No, Beto. favor. Quedó pendiente la pregunta de los diputados. ¿Me esperás unos instantes y vamos con eso? Dale, vamos y volvemos. El Frente de Todos investiga al macrismo. Pablo Fernández Blanco, buenas noches. Muy buenas noches, Pancho. ¿Cómo estás? Te traigo una noticia que tiene que ver con investigaciones del Estado, también eventualmente con hechos de corrupción o con potenciales hechos de corrupción, pero sobre todo con una cuestión política. Y es que, obviamente, cuando llega un gobierno, investiga al anterior. Te traigo una de las investigaciones que está haciendo la gente del Frente de Todos y considera que es de las más polémicas sobre la gestión macrista. Tiene que ver con algo que se llama pisos tecnológicos. Era un plan del gobierno de Mauricio Macri para darle conectividad internet a todas las escuelas de la Argentina. ¿Qué detectó la SIGEN? Bueno, detectó lo siguiente, que el ENACOM es el ente regulador de medios de comunicación, ¿sí? Le transfirió 600 millones de pesos al Ministerio de Educación y a la empresa pública Educar a una cuenta del Banco Nación. Hasta ahí estamos bien. A partir de allí, el Ministerio de Educación se dio vuelta, la gestión anterior de Alejandro Finocchiaro, y le transfirió esos 600 millones de pesos a una cuenta en el Citibank a cargo de la UNOPS, que es un organismo de la ONU que ayuda a los estados a hacer proyectos. Esto generó mucha sospecha dentro del Frente de Todos. Consideran que, primero, no se puede rastrear el destino final del dinero porque esa cuenta del Citibank no convive solo el dinero público, sino que también había otros proyectos. Y además tienen dudas con respecto al pago a algunos proveedores, creen que algunos tuvieron privilegios. ¿Qué dicen del otro lado, Pancho? Niegan completamente esto, dicen que es una investigación, de hecho es así, que había surgido dentro del propio gobierno de Mauricio Macri. Ahí hubo un contrapunto, hubo una tensión. Mientras tanto, arriba de mi hombro izquierdo los papeles, podemos verlo. Vos sabés que yo no vengo acá sin documentos. Acá está, informe complementario de auditoría especial. El síndico Maximiliano Borsi de este gobierno vio una investigación anterior y dijo, yo quiero ahondar un poco más en esto. Este informe salió en junio, es muy probable que dé que hablar en los próximos meses porque es de los mismos autores de la investigación que mostró el hallazgo, también criticado por el macrismo, sobre las vacunas vencidas y también sobre las notebooks que estaban supuestamente en desuso y no se habían distribuido, cosa que también el macrismo negó. Es decir, polémica en puerta, investigación en junio. Estos son documentos por ahora reservados. Los ves, Pancho, por primera vez en tu Terapia programa. de Noticias. Sí, exactamente. Siempre adelantándose. Me acordaba el nombre del programa. Sí. Así que vamos a hablar de esto seguramente en los próximos Siempre meses. adelantándose, Pablo Fernández Blanco. Gracias. A vos. Gustavo, ¿conocías al diputado Juan Ameri? No. Pero te voy a ser honesto, no me interesó mucho el asunto. Ajá. Porque
Cuando el barco le pegó al iceberg, en el medio del Titanic, algún chichipío habrá hecho alguna paparruchada como es. No es relevante, porque lo relevante es el golpe que le pegaste al iceberg. Y la Argentina se está hundiendo. La verdad es que no me interesó. Un pavote, punto. A ver, lo que me preocupa nada más es en manos de quién está el presupuesto. Claro. Hay gente que habla de reforma constitucional. ¿Qué? ¿Estos tipos van a reformar la Constitución? Ahora, Bueno. un dato que hablábamos con Pancho antes del programa. Aceptándole la renuncia, como la aceptó casi por unanimidad el Congreso, lo salvaron. Porque este diputado, renunciando, puede volver a ocupar cualquier cargo en la función pública. Incluso puede volver a ser diputado. Distinto era si se sometía a una comisión que lo podía sancionar expulsándolo porque lo inhabilitaba para ejercer cargos públicos. El apuro del Frente de Todos para que este diputado renunciara o fuera expulsado es para reemplazarlo de manera inmediata. En octubre tratan la reforma judicial y si estaba suspendido le faltaba uno para el quórum y no querían que eso sucediera. Por eso se apuraron tanto en que anoche tenían que sacarlo de la Cámara. ¿Ves alguna posibilidad de que esto termine bien económicamente? Si el presidente agarra la lapicera que le dimos los votos, que le dio el pueblo argentino, sí, por supuesto. Argentina levanta pronto. Argentina no necesita 50 años de reforma económica. Argentina tiene que eliminar los 160 impuestos, desendeudar a la pyme, hacer una reforma laboral, sacar todos los trámites estúpidos que tenemos y que la gente se ponga a laburar. Punto. No es tan difícil. Todos los cambios en la historia económica del mundo son disruptivos de un día para otro. ¿Por qué Alemania tardó 100 años en levantarse? La Alemania del Este, que se comió el comunismo, la Stasi, el muro de Berlín se cayó en el 89, 95 ya estaban bien. Cuidado. Este es el chamullo de los políticos. No, tu cambio es muy difícil, tarda 45.000 años. No, lo que tarda 45.000 años es ingreso bruto en entenderlo. Eso tarda 45.000 años. Este modelo es inviable y Argentina llegó al tope de la inviabilidad. Y si no lo estamos viendo, la vamos a pasar horrible. Gracias, Gustavo, muy amable. Gracias a vos. Gracias, amigos, que tengan un buen fin de semana. Quédense con Luciana Vázquez y la repregunta. Chau, nos vemos.